Dice la Biblia, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor? Note, ¿qué fue lo que vinieron los discípulos? ¿Qué era lo que tenían en mente los discípulos? ¿Quién es el mayor en dónde? ¿Qué es lo que les importa a ellos? La pregunta enseña, la pregunta muestra el interés. Note que el interés de los discípulos, ¿de quién? No estamos hablando de los fariseos, no. Estamos hablando de los discípulos, los que caminan con Jesús, los que se supone que tienen compromiso con Jesús, pero en un momento clave, dice la Biblia, en aquel. Sería bueno saber cuál es ese tiempo, ¿no? Pero póngale cuidado, en aquel tiempo ellos hacen una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino? O sea que la preocupación de ellos no es edificar el reino. Ellos no tienen ni el más mínimo interés en edificar el reino. Ellos no están pensando. ¿Cuál es la pregunta que deberían hacerle? Oiga, Señor, ¿cómo podemos ayudar para que esto siga creciendo? ¿Sabe qué? Yo tengo interés en ayudar a que esto siga creciendo. Yo tengo interés en que no, ellos no tienen interés. Ellos no están preguntando: oiga, venga, ¿cómo yo puedo aportar? ¿Qué yo puedo hacer para que tu reino, porque es el reino tuyo, Señor, crezca? No. La preocupación es: ¿quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? Verso 2. Llamando Jesús a un niño. Entonces, ¿a quién llamó Jesús? Y aquí comienza lo curioso. Para responderles, Jesús introduce a un niño, mete a un niño en la escena, y eso tiene toda una connotación muy fuerte que a lo mejor a usted y a mí, lectores de este lado del mundo, sin tanto trasfondo grecorromano, se nos pasa por alto y lo vemos tan simple y tan sencillo. Pero yo le voy a explicar lo poderoso que hay acá. Que hay una cosa poderosa. Esta es una mañana poderosa. Esta una mañana te va a bendecir, porque aquí hay algo tremendo. Y lo puso en medio de ellos y les dijo, y entonces soltó un principio terrible: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños. Venga, hágame el favor, usted tiene que subrayar eso. No, es que no sé. No, dice el Señor: no entraréis en el reino. Oiga, pero espérese que aquí no la puso bien fuerte. Jesús fue claro, categórico y contundente: si usted no se hace como niño, solo eso te debe estremecer. No entrarás al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba, diga conmigo, que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera. Venga, por favor, verso 5, otra vez léalo. ¿Qué dice el verso 5? Y cualquiera, verso 6. Y cualquiera. ¿Y quién es cualquiera? Cualquiera. Cualquiera es usted. Cualquiera soy yo. No importa lo que yo tenga, no importa el rango que tenga. Cualquier persona, sea rico, pobre, empresario, comerciante, sea líder o no líder, cualquiera. Cualquiera que reciba. Y verso 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, ¿usted sabe qué es eso? Y se le hundiese en lo profundo. Vamos, abráceme a alguien y dígale: no dejes que muera el niño que hay en ti. Vamos, mueva a alguien que está a su lado, mueva al del otro lado, dígale: no dejes que muera el niño que hay en ti.
Permítame iniciar rápidamente. El niño en la Biblia tiene dos connotaciones, y aquí hay una tablita que le preparé rápido. El niño en la Biblia tiene dos connotaciones, una negativa y otra positiva. Cuando usted lee, según el contexto que lea, según el contexto de la Biblia, tiene que entender que la negativa, ¿cuál es? Cuando la Biblia habla de niño, ¿de qué simboliza desde el punto de vista negativo? Habla de inmadurez, habla de carnalidad. De eso es la connotación negativa del niño. Porque realmente un niño, como niño, es inmaduro. Es inmaduro. Así que la parte negativa es esa, porque el niño se vuelve dependiente, o más bien no asume responsabilidades, es inmaduro, vive por sus deseos, limitado, piensa solo en sí mismo, etc. Pero está la parte positiva, que es la otra cara del niño en la Biblia, que es la cara que Mateo presenta. El niño en la Biblia es esperanza, es idealismo, es fe, es creer en un mejor mañana, es soñar. Si hay algo que los niños tienen, son sueños. Usted le promete algo a un niño y el niño vive soñando, no importa. No sé si todos los que tienen niños pequeños o han tenido hijos les pasa. Usted le dice, le voy a dar algo, y uno se le olvida. Uno cree que se le olvidó, y a los 2 o 3 días se lo recuerdan. Pero usted me dijo que me iba a llevar a comer helado. Porque el niño sueña con el helado. Porque cuando usted le promete el helado, él tiene, y él no pierde no pierde eso, señores. Entonces, según el contexto, usted tiene que saber. En este caso y para esta palabra, lógicamente, vamos a hablar desde la óptica positiva. Los discípulos tienen un problema. Otra vez volvamos al verso 1. ¿Cuál es el problema de los discípulos? Los discípulos, dice el verso 1, Mateo 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron. Pero ¿cuál es ese tiempo? Mateo capítulo 17, verso 22. Mateo 17, 22, mire lo que dice. Estando ellos en Galilea, Mateo 17, 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? El Hijo del Hombre será, ¿qué? Entregado en manos de hombres. ¿Y qué más van a hacerle? Le matarán, mas al tercer día resucitarán. ¿Y ellos? Entonces, por estas palabras, ¿usted qué entiende? ¿Cuál es el tiempo de Jesús? Es el tiempo de su muerte. O sea, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos? Ya estoy cerca de mi muerte. Ya estoy cerca de ser sacrificado. Jesús esperaría que cuando los discípulos escucharon eso, los discípulos dijeran, wow, vamos a ver cómo le ayudamos a Jesús para que su reino no muera, para que su legado continúe. Entonces ahora vuelva al verso 1, ya lo entienden mejor. Versículo 1, ¿qué dice el verso 1? En aquel tiempo, o sea, en el tiempo de muerte, en el tiempo de tristeza de Jesús, en el tiempo donde se está declarando que todo va a llegar a su fin, los discípulos no están pensando en cómo ayudar al Señor. Los discípulos no tienen en mente cómo unirse a su pastor, que es Jesús, cómo unirse a su maestro, a su rabí, para ayudar a extender el reino. No, a ellos solo les interesa una cosa. Ni siquiera les interesa la muerte de Jesús, porque a ellos no les está interesando ni mínimo la muerte. ¿Qué es lo que les interesa? Señor Jesús, tenemos una pregunta. Yo sé que ya se va a morir, se lo van a llevar, pero queremos saber una cosa. En tu reino, deje establecido quién es el mayor. Tenemos aquí una pelea entre nosotros de competencia, porque a mí lo que me interesa es saber quién es el mayor. Yo quiero y yo necesito saber
¿quién es el mayor en el reino? ¿Qué puesto, qué cargo, qué título hay que dar para ser el mayor? Entonces los discípulos tienen un problema. Su mente está pensando solo en puestos, títulos y posiciones. Está pensando en grandeza solamente humana. Pero Jesús hace algo que los dejó locos como siempre. Como siempre hacía Jesús. Verso 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Por qué Jesús llamó a un niño? Está la gran pregunta. Permítame que usted y yo entendamos un poquito contexto grecorromano. En tiempos grecorromanos como aquellos, los niños prácticamente no significaban nada. Póngale cuidado. Falta de estatus, falta de estatus. Note la pregunta, ¿se acuerda que están preguntando ellos? Ellos están preguntando, yo quiero ocupar una posición, porque el problema nuestro siempre es de ocupar posiciones y estatus. Pero los niños que preguntan, o más bien, ¿qué les dice Jesús a través de los niños? Y lo pone en el medio. Porque en el mundo grecorromano, en el mundo de aquella época, los niños carecían de derechos legales. Ocupaban el estrato más bajo. Es más, los niños y los esclavos eran casi lo mismo. Niño y esclavo. Por eso es que en la Biblia a veces el término niño se homologa con esclavo. Otra cosa de los niños en aquella época, invisibilidad social. O sea, a los niños no se les consideraba personas. Escúcheme, escuche esto. A los niños no se les consideraba personas plenas hasta que no alcanzaran la mayoría de edad. Por eso es que cuando los niños se le acercaban a Jesús, ¿qué hacían los discípulos? Se los querían quitar, porque los niños eran prácticamente invisibles socialmente. Y los niños eran sinónimo, como dije, de siervos o de esclavos. Entonces, en total, ¿qué era un niño? Nada. Para la sociedad grecorromana de ese momento, eran unos invisibles sociales, carecían de estatus. Por lo tanto, esos niños no tenían derecho a nada. Los niños de esa época no estaban pensando en puestos, porque no tenían derecho, no soñaban con nada de eso. Entonces Jesús a los que están peleando por puesto les trae y les pone un niño ahí. Abráceme a alguien y dígale, todavía no ha empezado, solo estamos calentando motores. Dígale que hasta ahora estamos en la introducción, pero dígale que lo que viene es bueno. Aleluya. Los discípulos que sí viven en ese contexto saben de lo que les está diciendo Jesús. Usted y yo no. Que ese es el problema nuestro en la lectura bíblica. Por eso le perdemos tanta riqueza, porque nuestra mente no alcanza, a menos de que nos metamos a estudiar un poco el detalle. Pero los discípulos que sí viven, cuando Jesús les pone en el medio el niño, saben de qué les está hablando. Y ahí Jesús suelta el principio. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Oiga, en otras palabras, ¿qué dijo Jesús? Para entrar al reino tenemos que hacernos como niños. Para entrar al reino tenemos que hacernos como niños. ¿Cómo así? ¿Usted se puede meter un poquito en la cabeza de los discípulos? Venga, espere. ¿Usted se puede meter un poquito? No en su cabeza de hoy, no, métase allá. Jesús me pone en el medio y me dice, hágase como niño. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesús? ¿Que me haga qué? Que me haga un invisible social, que pierda todo estatus. Cuando por lo que yo estoy peleando
es por el estatus. Y el Señor viene y me dice: hágase un invisible social, hágase alguien que no tenga estatus. Pero ¿cómo así? ¿Y eso me va a dar acceso? Sí, eso te va a dar entrada al reino de los cielos. Vamos, apláudale. Porque la pelea de los discípulos de aquella época no es solo de la época grecorromana ni del primer siglo. Sigue siendo la pelea hoy también. ¿Cuántos hermanos y líderes no pelean? Por supuesto. ¿Cuánta gente no está amargada y se habrá pagado por su posición? Pero, señores, no es la grandeza de tu puesto lo que te da acceso al reino. Es hacerte como niño lo que te va a introducir al reino de poder. Vamos, alguien dice amén a esa. ¿Qué significa entonces hacerse como niños? Porque inmediatamente surge la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de entenderla. Vamos a tratar de entenderla por tres cosas fundamentales. Y aquí vamos a entrar en materia, señores. ¿Qué es lo que el Señor estaba llamando a los discípulos de allá y a los discípulos de hoy? Tú tienes un niño. Hay un niño que no puede morir. Gracias, porque es clave. Pero pastor Mauricio, venga, pero hacerme como niño, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Yo tengo que volver a ser infantil. No. Número uno, lo primero que tú tienes que entender, número uno, es que Dios nos llama a recuperar el corazón de niños. Lo primero que tú tienes que entender es que Dios te está llamando a recuperar el corazón de niños. No significa esto recuperar la inmadurez, no. Es recuperar las cualidades del corazón del niño. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo Jesús a sus discípulos? Que en vez de estar peleando por grandezas, recuperen las cualidades del niño que ustedes no tienen. Ay. Porque ustedes están peleando por grandeza y han perdido las cualidades del niño. Por eso Jesús se los pone en el medio y les dice: si no os volvéis y os hacéis como niños. Ahora, aquí hay algo muy poderoso que habría que prestarle terriblemente la atención. No puede entrar. O sea que necesariamente yo tengo sí o sí. No, pastor Mauricio, es que a mí a esta viejera que yo ya tengo, a mí no me hable usted con esta viejera. Eso para otros. No, señora, no importa la viejera que tenga. Sí o sí, sea viejo, joven, mediano, hay que recuperar, porque se trata de tu entrada al reino. Se trata de tu entrada al reino. Pastor Mauricio, ¿y qué es lo que hay que recuperar? Bueno, si preguntamos, ¿qué tiene el corazón de un niño? Hay muchas cosas, muchas cosas que usted las conoce, pero permítame mirar esta tabla que hicimos acá. Mire lo que tiene el corazón de un niño. ¿Qué tiene? Humildad, no lucha por ser primero, no anda pensando si lo van a nombrar o no lo van a nombrar. El niño no. El niño pelea por sus juguetes y por sus cosas, eso sí pelean. Pero el niño no pelea por puestos. El niño no vive peleando si usted lo va a nombrar o no. Dependencia. ¿De quién depende un niño? De los padres. ¿Usted ha visto algún niño que sufre de estrés? Sobre todo los bebés sufren de estrés por la leche. ¿Usted ha visto al bebé? Y estoy preocupado que mi papá no tiene para comprar para la leche hoy. Y se le está cayendo. ¿Ha visto al niño que le cae el pelo por el estrés que está sufriendo? Tan tenaz el estrés porque
Claro, papá no tiene, no. El niño llora y el problema es del papá. El problema es del papá, mamá, donde se levanta la leche, hermano. El niño no está estresado por si hay para comprar juguetes o no, él pide. ¿Usted no ha visto? Salen y piden. Ellos dicen cómpreme, ellos no dicen ¿será que hay? No. Yo quiero, cómpreme, lléveme allí. ¿Por qué? Porque el niño depende. Sabe que hay un papá que provee. Sabe que hay una mamá que provee. Ah, gracias. Confianza. Los niños creen, descansan. No lo saben todo, pero creen y confían en sus padres. Esa confianza es la que les da esa paz. Una de las cosas más tremendas es la capacidad de asombro. Los niños viven maravillados. ¿Usted no ha visto el niño que usted le dé una chupeta? ¿Qué hace? Yo a usted le doy una chupeta, ya era hora, ¿no? Y eso, no, gracias, sierva, gracias. No, ojalá me dijera eso, sí, verdad. La gente, y eso me va a dar, y eso. Ya usted no tiene asombro. Usted no se asombra por lo pequeño. Mire, una de las cosas más lindas que a mí me encanta, y todos los que aquí tienen niños, los que hemos tenido hijos o ahora que uno tiene nietos, es que cuando usted le trae algo, wow. Y a veces llega uno a la casa y ni lo saludan, dice, ¿qué me trajo? Y cuando uno le da el regalo dice, y eso yo no lo tenía. Wow, uy, eso yo no lo tenía. Pero, ¿sabe qué? El niño no pierde la capacidad de asombro. Vive maravillado. Cree que grandes cosas pueden sucederle. Si usted le promete, ahora el problema es prometerle, pero le digo, si usted al niño le promete que lo va a llevar a la playa, hermano, él sueña con la playa. Y él cree en la playa. Y a usted se le olvida, pero él le va a decir, papá, pero usted me dijo. Usted me dijo. No pierde la capacidad de asombrarse. De asombrarse. No pierde esa capacidad de asombro. Tiene esperanza. Sigue esperando, sigue soñando. Uno a veces cree que se le olvida las cosas, pero él le dice, usted me dijo. Y hay algunos niños más que otros, pues son que pues usted me dijo. Usted me dijo que me iba a llevar al parque. Aunque sea algo sencillo como ir a un parque, pero ellos tienen esperanza. Creen que podrá venir algo grande. Creen. Están en la etapa de ser aprendices, de corregir enseñabilidad. Entonces, y muchas otras cualidades que usted puede poner que conoce, pero note, entonces volvamos acá. Otra vez, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Si no qué? Si no se hace como niño, no entraréis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Número uno, recupere el corazón. Recupere el corazón. Ahora, todas estas palabras de la tablita aquella, otra vez, todas estas palabras y muchas otras, las podemos resumir en una que estando ahorita con el equipo nos llamó la atención. Y todo esto para resumirlo mejor. ¿Qué es un niño interior? ¿Qué es el corazón de un niño? Lo podemos resumir en una palabra. Y la palabra clave sería idealismo. Idealismo. ¿Qué son los niños? Idealistas. ¿Y qué es el idealismo?
El idealismo es la capacidad de ver lo que podría ser, aunque todavía no exista. Es vivir impulsado por una visión, un propósito y una esperanza. Señores, ¿sabe por qué el niño vive contento todos los días? Porque a él lo impulsa una esperanza. Su vida es jugar. Por ejemplo, usted no ve que los niños a todos le buscan juego. Esa es su esperanza. Otra vez el idealismo, definámoslo. El idealismo es la capacidad. Es la capacidad, señores. La capacidad de ver lo que podría ser, aunque todavía no exista. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Que el idealismo, ¿con qué se choca? ¿Con qué se choca? Con la realidad. Sí, señores. Entonces aquí se establece la guerra: idealismo y realidad. El idealismo es un sueño, una esperanza que yo tengo. El idealismo es la capacidad de asombro. ¿Sabe qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Ustedes están peleando por un puesto, pero han perdido el idealismo del reino. Han perdido la capacidad de soñar por el reino. Han perdido la capacidad de asombro por el reino. Han perdido la vida interior de asombro. Han perdido la visión y el propósito. Por eso yo les quiero decir que si ustedes quieren entrar al reino, recuperen el idealismo. Gracias. Recuperen el idealismo. Recuperen la capacidad de soñar. Recuperen la capacidad de servir con pasión. Recuperen la capacidad de esperanza, de creer que lo que se te prometió, así sea pequeño o grande, pero eso algún día me llegará. Eso algún día me vendrá. Si Dios me dijo, si mi papá me dijo que me va a llevar, mi papá me va a llevar. Gracias. Alguien, vamos, alguien alaba a Dios acá. No, si le va a aplaudir, apláudale más fuerte. Alguien debe aplaudirle fuerte esta mañana, porque esta es tu mañana de renovación, de victoria. Wow, yo creo esta es tu mañana profética para alguien acá. Ahora, los seres humanos, la mayoría en general, somos idealistas. Lo que pasa es que la realidad lo mata. Todos, yo estoy seguro que usted tiene algún sueño. Usted salió de su casa y se levantó con algún sueño. O de joven tenía un sueño. Hay gente que sueña con cambiar el mundo. Hay gente que sueña con cuidar animales. Eso es un idealismo. Hay gente que sueña con ayudar a los, no sé, a los necesitados. Idealismos. Hay gente que sueña con montar. No, y eso está bien. Ahora, así como hay esos idealismos, el reino también tiene un sueño. Tiene un proyecto. Pero el tema otra vez es: que la realidad hace que tu idealismo de niño se apague. Por eso es que hoy volvamos al niño que Jesús usó. Usted los ve. Los niños no tienen. ¿Usted no ha visto los bebés cómo van gateando? Ellos se suben a la mesa. Ellos agarran. El niño no es el que tiene el temor. ¿Usted ha notado quién es el que tiene el temor? Uno de papá, es el que le siembra el temor. Déjeme decirle algo: no es el niño el que tiene el temor, es usted el que le sembró el temor al niño. Porque son sus temores los que usted transporta. Son mis temores, el niño no. No es el niño. Pero en la medida que ese niño va creciendo y comienza a ver la realidad termina por comerse su idealismo.
La realidad termina por comerse su sueño, su esperanza. Y lo mismo sucede entonces en la vida del espíritu. Cuando tú llegaste al reino, ¿qué te sembró Dios? Porque para tú estar en el reino tuviste que ser como niño. Entonces, ¿qué sembró Dios? Dios me sembró un idealismo, me sembró una esperanza. Por eso cuando yo llego al reino digo, wow, qué linda es esta gente. Y yo veo a todo mundo con cara angelical. Y yo veo a los hermanitos y los digo que esta gente es tan linda, esta gente es tan hermosa. Wow, esta gente, este hermano que está sentado al lado mío, qué belleza. Y yo llego acá y yo digo, yo quiero orar, yo quiero ayunar. Por eso los primeros años que usted llega, los primeros días, usted quiere orar, usted quiere ayunar. Y a usted lo convocan un viernes como hoy, usted dice, ahí estoy, y pastor, y si usted me dice que esta noche hay que venir, yo vuelvo esta noche a orar. Estoy hablando de los primeros, no de usted. Claro, porque usted ¿qué tiene? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le sembró Dios? Sueño, esperanza. Pero resulta que van pasando los años y usted se va a enfrentar a la realidad. ¿Y qué va a ser la realidad? La realidad va a matar tu idealismo. La realidad va a apagar tu niño interior. Ahora, eso no es problema. Es decir, no fuera problema, más bien, no fuera problema si Jesús no dijera estas palabras. Pastor, es que usted supiera la vida que me ha tocado, lo que yo he visto. Sí, está bien. Pero resulta que Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis. Entonces, lo que está en juego esta mañana. ¿Usted sabe qué está en juego esta mañana? No es la asistencia a la iglesia. Lo que está en juego es la entrada al reino. Usted tiene que entender por qué esto es tan vital. ¿Por qué no dejar morir el niño que hay en mí es tan importante? Ay, pastor, pero ¿cómo hacemos? Usted supiera, Dios mío, la lucha. Bueno, permítame hablarle de un idealista. Vamos a hablar de Pablo. Permítame un ejemplo a ver cómo trató él esto. Vamos a hablar de Pablo, el idealista del reino. Pablo, el idealista del reino. Cuando Pablo se convierte, al igual que usted, que yo, en los primeros años, Dios le sembró un sueño a Pablo. ¿Cuál era el sueño de Pablo? ¿Cuál era el idealismo de Pablo? El sueño y el propósito de Pablo era transformar el mundo. ¿Con qué? Con el evangelio. Predicar del reino, hacer discípulos. ¿Sabe con qué soñaba Pablo? Pablo soñaba con servir a Dios, ir por todas las naciones, establecer iglesias, plantar obras, hacer misiones, predicar el evangelio, hacer muchos discípulos. Oiga, ganar vidas. Pablo tenía ese sueño, porque ese sueño no es de él, es del rey. Y como yo soy del reino, yo debo tener el sueño del rey. Pablo era un niño con eso. Pablo era un niño. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Quiere conocer la realidad? Me puse a sacar una lista. Son muchas cosas, pero vamos a ver si nos ayuda el tiempo rápidamente. Mire, pero antes de eso, Hechos 26, 19. Hechos 26. Cuando Pablo está años más adelante testificando ante Agripa, ¿qué le dice Agripa? Por lo cual, oh rey Agripa, ¿no fui qué? O sea que, ¿qué era lo que Pablo le está diciendo a Agripa? Agripa, a mí Dios me dio un idealismo. Yo tengo una visión, y es una visión celestial. Yo quiero cambiar mi ciudad. Gracias por los amenes.
Yo quiero cambiar mi ciudad. Yo quiero ver gente convertida. Yo quiero hacer discípulos. Yo quiero servir. A mí me gusta. Yo quiero ir de nación en nación. Plantar. Yo no soy rebelde a la visión celestial. Se me olvidó que no estoy predicándole a niños, Dios mío. No, porque es que el entusiasmo de más de uno de ustedes me mata, hermana. Pero no, eso es normal. Eso es normal porque ojalá yo pueda hacerle entender lo que el Espíritu está transmitiendo. Porque una cosa es lo que tú me escuchas, otra cosa es lo que el Espíritu quiere sembrar. Pablo tuvo un sueño, siempre tuvo una visión celestial. Aleluya. Pero ¿cuál fue la realidad de Pablo? Veamos los 8 grandes. Me puse a sacar una lista y encontré 8 grandes padecimientos de Pablo. ¿Está preparado? ¿Está listo para renunciar al evangelio? Después de esto usted va a tener que renunciar. No, dije en serio, porque si a usted y a mí nos pasa esto, no aguantamos. Y esta es la razón por la cual tanto cristiano débil hay hoy, porque no entiende los procesos. Señores, el ideal de Pablo era la visión celestial, pero ¿cuál fue la realidad para eso? ¿Será que su realidad se comió su idealismo? Miren lo que vivió Pablo rápidamente. Señores, número 1, persecución y violencia. ¿Qué sufrió Pablo por causa de su sueño? Intentos de asesinato, azotes, lapidación, golpes, maltrato físico. ¿Se acuerda por allá en Listra? Hechos capítulo 14, ¿no? Hechos 14, 19. ¿Qué dice que le hicieron a Pablo en Listra? Si usted lee el texto, Hechos 14, 19. Le dieron tanta piedra que lo sacaron muerto, porque pensaron que estaba, y lo tiraron afuera. Y eso de que lo tiraron afuera, señores, es que lo llevaron a los basureros, porque a las afueras, o sea, Pablo fue como un perro muerto. Allá lo tiraron como si usted tirara cuando un animal se muere. Bueno, así agarraron a Pablo y lo tiraron allá en el estercolero, porque dijeron: este tipo, esto es un perro muerto, esto no sirve para nada, dejémoslo, ya está todo lapidado. Pero señores, este hombre que está apedreado, que lo arrastran fuera de la ciudad, mire, y la gente pensaba que estaba como muerto. El verso 20, ¿qué dice? El versículo 20, cuando pensaban que estaba muerto, cuando todo parecía que estaba acabado, el verso 20 dice que se levantó. Gracias, aleluya. Rodeándole los discípulos, se levantó. Ay, hay gente que piensa que te vas a matar, pero te vas a levantar. Pero ya lo hemos dicho aquí varias veces. ¿Qué sucede si usted le dan una lapidada de esa? Venga, hermanos, seamos honestos, no seamos. Usted por lo menos no se aparece por un mes en la iglesia. No, y eso me quedó corto. Olvídese. Un semestre, sí. No, Pastor Mauricio, no me hable de nada de servir a Dios, porque mire, me agarraron, me dieron. Pero este hombre se levantó y dice que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, verso 21. ¿Y a qué salió? Señores, ¿por qué se fue allá? Y después de anunciar el evangelio, ¿después de qué? ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era el idealismo? Así que las piedras no están matando el idealismo de Pablo. Pablo no está diciendo: yo que voy a servir en esa iglesia tan hipócrita. Yo que voy a servir si mire, sirviendo me tiran piedra. ¿Yo para qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Nada, mire, yo qué hice de mal. Fui a predicarle a esta gente de Listra y mire cómo me trata, como un perro. Soy peor que un perro. Perros ellos. Yo me voy. ¿No?
Es más, ¿leyó el texto? Por favor, retrocedamos al 20. Usted leyó con cuidado. A Pablo lo apedrearon, ¿y a dónde volvió? Eduardo, mi pastor, regresó a Listra. Yo creo que los discípulos, usted está loco, pero allá lo acabaron de apedrear y usted vuelve a donde. Sí, pero es que yo tengo un idealismo, yo tengo una pasión, yo tengo un sueño, que no importa las piedras que me den. Yo sueño con servir a Dios. No importan los años y me arrastran como un perro, me tratan, pero yo voy a predicar el evangelio. 2, cárceles y pérdidas de libertad. ¿Qué vivió Pablo? Cárceles. Sufrió arrestos, cadenas, juicios, largos encarcelamientos por causa del evangelio. Pablo tuvo años de cárceles. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, como lo hemos dicho, nunca preguntaba lo que los predicadores hoy preguntamos. Yo pregunto en qué hotel me van a hospedar o en qué casa me voy a quedar. Pablo preguntaba, ¿cuál es la cárcel de acá? ¿Cuál es la cárcel de esta ciudad? Porque lo más seguro es que yo voy a ir a parar a esa cárcel. Yo voy a ir a parar a esa cárcel. ¿Y por causa de qué? Del sueño. Por causa del idealismo que tenía. Número 3, necesidades y agotamiento físico. ¿Qué pasó Pablo? ¿Qué vivió Pablo? Señores, Pablo vivió hambre. ¿Qué más vivió Pablo? Escasez, sed, desnudez, cansancio. Oiga, ¿qué no pasó el apóstol Pablo? Si usted lo lee, Corintios, 2 Corintios 11, 27. 2 Corintios 11, 27. Mire lo que dice Pablo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Pero es más, lea conmigo el verso 26, 2 Corintios 11, 26, que dice: en camino muchas veces, en peligro de ¿qué? De ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos. Se fija que habían ayer y hay hoy, ¿no? Eso no ha cambiado, hermano. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Los hermanos no leen Biblia, hermano. Número 4, ¿qué más vivió Pablo? Enfermedades, debilidad personal. Pablo tuvo limitaciones físicas, tuvo el aguijón en la carne, enfermedad. Ese aguijón que se ha discutido tanto, ese aguijón que no se sabe, pero es una discusión eterna de los teólogos, pero parece que era una enfermedad profunda y violenta de Pablo, con dolores. Algunos dicen que hasta epilepsia podría ser lo que sufría Pablo. Problemas oculares. Parece que también a Pablo le sangraban los ojos y eso le traía un dolor de cabeza tan terrible que lo tiraba al piso, se revolcaba. Tras de que, ¿usted cómo se imagina que era Pablo? O sea, que ¿usted cree que Pablo era como esos galanes que presentan hoy? Pablo era feo. Pablo era bajito, calvo, feo. Y cuando le daba eso, se volvía más feo. Y después de Listra, lapidado, quedó peor, terrible. Pablo, usted lo encontraba por ahí y lo asustaba, hermano. Oiga, qué cosa tan curiosa. Pablo sanó a mucha gente, Dios a través de Pablo. Pero si usted lee Gálatas capítulo 4 verso 13 y 15, dice que tenía una gran enfermedad. Pues vosotros sabéis que a causa de una ¿qué? O sea que ¿qué vivió Pablo también? Enfermedades,
os anuncié el evangelio. Pablo también, oiga, pastor, Pablo pasó enfermedad. ¿Usted había leído eso? ¿Usted sí sabía que Pablo estuvo enfermo? Y dice la Biblia que con el pañuelo, con la ropa, Dios lo usaba. Pero estas son las cosas de la soberanía que usted nunca va a entender. Pablo estuvo con enfermedades, a punto de morir también. Número 5, ¿qué más vivió Pablo? Ay, una de las cosas que menos les gusta a los cristianos, y una de las cosas que yo he más visto que tiene frustrado a millones de cristianos y amargados, y los ha sacado de la iglesia, líderes, hermanos, quien sea, ¿sabe qué es? Rechazo, abandono, traición. Pastor Mauricio, me voy porque esta gente aquí es una traicionera. Bueno, yo quiero decirle que Pablo también lo vivió. ¿Alguien escuchó la renuncia de Pablo? ¿Alguien escuchó que Pablo dejó de predicar porque lo traicionaron? Gente que él le dio todo. No dejó morir el niño. Muy bien, alguien anda conectado acá. No dejó morir el niño. Muy bien. Mire, Pablo fue rechazado, abandonado, traicionado, falsos hermanos, abandono de colaboradores y en momentos de profunda soledad. Por ejemplo, segunda de Timoteo, léalo conmigo, capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo 4:10. Pablo en un momento difícil dice: porque Demas, ¿qué ha hecho Demas? ¿Sabe quién era Demas? Pues era uno de los discípulos de Pablo, un colaborador. Pero Demas me ha desamparado amando este mundo. Verso 16, vaya conmigo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos. ¿Cuántos? Ay, pastor, yo no entiendo. Aquí no está nadie pendiente de mí. ¿Cuántos estuvieron pendientes de Pablo? Entonces Pablo le pasó la carta de renuncia a Dios. Pablo perdió el sueño. Pablo perdió el idealismo. Mire lo que dijo: no les sea tomado en cuenta. Verso 17, creo. Páseme el verso 17 en multimedia. Pero mire, me encanta. Pero el Señor estuvo a mi lado. No, ese aplauso suyo tan débil, hermano. Aunque nadie esté conmigo, el Señor está a mi lado. Alguien debe gritar amén a eso. Pero el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dio fuerzas. Y el Señor te va a dar fuerzas. Escúchame. Gloria a Dios. Gloria a Dios si en un momento de crisis yo cuento con gente a mi lado, perfecto. Y debería ser así. Empezando por tu familia, ¿cierto? Pero si llegase a pasar el caso que en un momento difícil nadie está a mi lado, señores, hay uno que siempre va a estar a tu lado y se llama el Señor. Pero espere, porque ese aplauso es sencillo de hacerlo, pero no se meta mentiras. Difícil de vivirlo. Ya lo he dicho aquí varias veces, y en cada ciudad que uno viaja pasa lo mismo. Salga y averigüe los hermanos que están amargados. ¿Y por qué van a estar amargados? Porque en una prueba, porque en una batalla nadie estuvo a mi lado. Porque estuve en la cárcel, pastor. Pastor, yo estuve en la cárcel. Pastor, porque yo estuve allá en la clínica adentro. Nadie estuvo a mi lado. Sí, muy mal eso, claro. Por supuesto. ¿Debería alguien estar?
Perfecto. Ya dije, primero que todo, la familia. Pero ¿y si nadie está a mi lado? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dejar que la realidad de la ausencia de la gente se coma mi idealismo. Bueno, Pablo no lo dejó. Pablo dijo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido ¿qué? ¿Cuál era el sueño de Pablo? Oiga, yo tengo sueño de predicar, de ver esta ciudad cambiada. Pero no importa el palo que te den, no importa que te critiquen, bueno, pero eso no me va a comer mi idealismo. Y mi idealismo es ver a una ciudad tocada por el Evangelio. Y que todos los gentiles oyesen. Wow, ¿cuál era el sueño de Pablo? Oiga, ¿usted está escuchando eso? Lo han dejado solo. Y Pablo no está amargado. Pablo no está, más bien sí lee las palabras con la pasión que escribe. Mire, y por mí, oiga, aunque nadie está a mi lado, yo todavía sigo soñando que todos los gentiles, de esta ciudad van a huir. Pero Señor Pablo, te han abandonado. Usted que es Pablo, semejante apóstol, ¿y cómo es posible que ninguno esté contigo? ¿Y cuál es el problema? El Señor está con... Gracias por su aplauso, gracias. Pero yo dudo de ese aplauso. Y dudo porque la verdad, hermanito, mire, hay gente que está, y no quiero profetizar, pero seguro va a pasar. Siempre me pasa cuando predico esta palabra así. Es más, hay gente que después de una palabra como esa uno pensaría que se afirma en la fe. Y yo mañana voy a oír de un hermano pastor, se fue. Y uno dice, pero no acabó de escuchar un mensaje. Precisamente por lo que escuchó se fue. Sí, porque la verdad es que usted y yo, las realidades nos comen los idealismos. Las realidades comen tu sueño de servir a Dios y pierdes la pasión. Oiga, Pablo pudiera estar frustrado, pero mire lo que él sigue soñando. ¿Qué sigue soñando? Yo sigo soñando con predicar. Yo sigo soñando con que toda Sincelejo. Gracias por el amén. Yo sigo soñando con que toda mi familia va a llegar al Evangelio. Yo todavía sigo soñando. Yo todavía voy a abrir más casas de vida. Yo todavía voy a ganar más discípulos. Yo todavía voy a invitar a alguien más. Yo sigo soñando que vamos a ver algo grande. Ay, ay, ay. Número 6. Carga emocional y pastoral. Mire lo que vivió Pablo. Una carga emocional, pastoral. Pablo llevaba la carga de la iglesia. Preocupación constante por las iglesias, angustia espiritual, dolor por los creyentes. Oiga, a Pablo le producía dolor ver la inmadurez de los cristianos que él pastoreaba. Pablo tenía un dolor al ver la gente tan niña, desde lo negativo como vimos, que dijo en Gálatas 4:19 esa famosa expresión que solo las mujeres la pueden entender en su profundidad, ¿no? Gálatas 4:19, ¿qué dijo Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo. O sea, ¿qué le dolía a Pablo? Le dolía ver a esa gente que no crecía. Eso es una carga, hermano. Eso es dolor. Pero esa realidad se comió su idealismo. No se comió su sueño.
Número 7. Número 7. Oposición espiritual e identificación con Cristo. Pablo vivió oposiciones espirituales. Pablo sufrió ataques espirituales. Participación en los padecimientos de Cristo. Y llevó el costo de llevar el nombre de Jesús. Pablo dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y número 8, críticas, cuestionamiento, desprestigio. ¿Sabía usted que a Pablo lo criticaron? ¿Sabe que yo no sé qué Biblia lee la gente? A mí me parece que los cristianos leen una Biblia romántica y no le prestan atención. Sí. Porque el apóstol Pablo, ¿no? No estoy hablando de otro pastor, estoy hablando de el hombre más grande del cristianismo después de Jesús. A mí me llama la atención que hoy que Pablo es tan admirado, ¿usted sabe cuántos libros de teología se han escrito de Pablo? Es tan profundo el pensamiento paulino que todavía los teólogos siguen profundizando. Pues ese hombre que hoy admiramos, en aquella época lo cuestionaban. Por ejemplo, 1 Corintios 9, mire, 1 Corintios 9:1, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 1. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza Pablo el capítulo? No soy apóstol. Espere, detengan un momentico. ¿Cómo empieza? ¿Por qué empieza así? ¿Qué es lo que le están cuestionando? Usted no es apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Mire el verso 2. Mire el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Oiga, pero espérese un momento. Si nota con cuidado la lectura, ¿qué dice Pablo? O sea que había gente para la cual Pablo no era nada. Era lo peor. El hombre que hoy se escribe en libros de teología, la teología paulina que es tan tremenda hoy, pues señores, en aquella época que todavía no se había escrito todo el pensamiento paulino, mire lo curioso. A mí me gustaría que resucitaran. A mí me gustaría que resucitaran hoy los que criticaron a Pablo, para llevarlos a una biblioteca y decirle: mire todo lo que se ha escrito de este hombre. Y toda la estructura de la iglesia está basada en el pensamiento paulino. Pero mire lo que dice: para otros no lo soy, pero para vosotros lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Verso 3, mire lo que dice el verso 3. ¿Qué dice? Oiga, entonces, ¿qué se sentía Pablo? Acusado. ¿Estamos hablando de quién? De Pablo. Entonces, mi querido siervo que está acá, si a Pablo lo acusaron, yo quiero que usted se mire al que está a su lado y dígale: hermanito, ¿y usted es más grande que Pablo? Entonces deje, en ese sentido dígale: deje la niñada. Deje la niñada, porque si a Pablo lo acusaron, ¿usted qué cree? ¿Que a usted no lo van a acusar? ¿Ah? Contra los que me acusan. Es más, mire lo que dice. ¿Qué tuvo que salir a hacer Pablo? A defender. ¿Cómo será? ¿Sería tan tenaz la acusación que tuvo que salir a defenderse? Hermanito, te van a acusar. Te van a acusar. Entonces Pablo sufrió.
Señores, y pudiéramos seguir, pero el tiempo camina. ¿Alguien quiere renunciar? Hermanito, ¿ya sabe lo que le espera? No, es verdad. ¿Usted qué cree, que el idealismo del reino es fácil? Pero ¿sabe? Ante todos estos problemas, Pablo no se dejó comer su idealismo. Romanos capítulo 15, verso 20. Por el contrario, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? Y de esta manera, a pesar de cárceles, persecuciones, traiciones, acusaciones, frustraciones, enfermedades, dolores, violencia, maltrato, señores, abandonos, a pesar de todo, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento. En otras palabras, ¿qué dijo Pablo? Todavía tengo mi sueño intacto. Todavía mi niño no se ha muerto. Gracias, mi niño no se ha muerto. A mí todavía me gusta predicar. A mí todavía me sorprende servir a Dios. Gracias por esa... No, ese... Vamos, muchachos, toquemos algo, porque aquí hay más de un niño que no es que está muriendo. Aquí hay más de un niño que hay que resucitar esta. Dios mío, esta mañana va a tocar a más de uno decirle: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Dios mío, a ver si lo levantamos esta mañana. Mateo capítulo 18. Permítame ir cerrando dos cosas más. Pero ¿a qué nos llama el Señor? Recordemos lo primero. Entonces Dios te llama a recuperar el corazón de niño. Es decir, recupera tus sueños, recupera tu pasión. ¿Hay gente de más de 10 años de cristiana acá? Levánteme la mano. Empecemos 10 años, perfecto. Levante la mano sin miedo, porque viene un palazo, pero no importa. Ya la baja inmediatamente. No, tranquilo, que todos nos tenemos que dar palos. Yo también, ¿no? Todos los que tienen de 10 años para arriba están hace rato en zona de muerte del niño. Por eso la gente de 10 años hacia arriba de cristianos son los más difíciles de servir. Ya no le asombra nada. A usted lo invitaron hoy y no le asombra la reunión. Ya no le asombra la palabra. Ya no le asombra recibir una oración. Ya a usted no le asombra ver las cosas que Dios está haciendo en otros lugares. Porque ya después de 10 años hacia arriba de cristiano, y con toda la palera que le han dado, y con todos los procesos que usted ha pasado, ya usted viene porque usted no se va del evangelio porque, bueno, dice: pero ¿qué hago, pastor? Si me voy peor, pues me quedo. Pero se queda, pero ¿cómo está? Se queda en el reino, pero con el niño muerto. Porque perdiste el idealismo, perdiste el gozo, perdiste, oiga, Dios mío, a mí me gusta, perdiste esas ganas de predicarle a otro, de servir, de creer que Cincelejo puede cambiar. Pero mire lo que dice Mateo 18. Mateo 18, verso 4. Pastor, ¿y qué necesitamos para recuperar eso? ¿Qué es lo que recupera ese corazón de niño? ¿Qué es lo que lo recupera? ¿Qué? Mire lo que dice: así que cualquiera que ¿qué? Entonces, ¿qué hay que hacer?
Humillarnos delante de Dios, decirle: Señor, te necesito. Cualquiera que se humille como este niño, entonces el humillarte es lo que te va a hacer grande en el reino de los cielos. A mí me hace grande el humillarme. Pero luego dice el verso 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. Entonces lo primero que dijimos es que Dios nos llama a recuperar el corazón. Pero lo segundo es que Dios nos llama a recibir las nuevas generaciones. Gracias por el amén. Dios te llama a recibir las nuevas generaciones. Y no quiero detenerme mucho ahí, pero el reino de Dios no solo necesita adultos con corazón de niño, sino que necesita adultos que reciban a los niños. Necesita adultos que reciban las nuevas generaciones. No solo tú y yo nos tenemos que volver como niños, tenemos que recibir a las nuevas generaciones. Aleluya. Mire lo que dice otra vez el texto: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. ¿Como quién? ¿Quién es? El niño que estaba ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo ahora Jesús a sus discípulos? Ustedes no solo tienen que tener las cualidades que tiene el espíritu de este niño, sino también, recuerde usted, ¿se acuerda lo que dije? Que para la sociedad grecorromana los niños eran invisibles, no importaba. Pero Jesús le dijo: esos son afuera, esos son en la sociedad grecorromana, pero ustedes van a recibirlos. Gracias, ustedes los van a recibir. Para ustedes las nuevas generaciones sí son importantes. Para ustedes los niños son importantes. Para ustedes los adolescentes son importantes. Los jóvenes son importantes. Quiero decirle algo: las generaciones no son competencias. Las generaciones no son competencias. Las generaciones son refuerzos. No son competencias, son refuerzos. Tú tienes que entender eso. Hay pastores que los jóvenes, es que los niños no son competencia, son refuerzos. Tus hijos no son competencias tuyas, son refuerzos de tu casa. Los jóvenes no son los líderes del mañana, son los líderes de hoy. Gracias. Los jóvenes no son los líderes del mañana. Pueden servir hoy. Los niños no son los líderes. Pastor, sí, pastor, yo tengo mi hijo líder, pero mi hijo será líder mañana. No. Tu hijo no es para mañana, es para hoy. ¿Alguien lo puede creer acá? Hay avivamiento generacional. Yo quiero que miremos este video. Creo que hay un video multimedia rápido. Mire lo que está pasando en el mundo. One time and then we found it.
There's nowhere else that I would rather be. I'll tell you what about it. Aleluya. Colóquese de pie, por favor. ¿Sabe qué tienen esos jóvenes? Al niño vivo. ¿Sabe qué tiene esa iglesia? Al niño vivo. No han dejado de soñar en ganar generaciones. Ahora colóquese de pie para decirle lo último, que es breve. Multimedia me ayuda, porque no solo hay que recibir la nueva generación. El verso 6 del capítulo 18, ¿qué dijo Jesús? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese. Wow. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Que Dios nos llama a proteger a los pequeños. Gracias. Lo tercero que el Señor nos llama es a que protejamos a los pequeños, que protejamos a las nuevas generaciones. Eso es lo tercero que el Señor llama. Y el Señor dice que usted y yo, si somos maduros, no debemos ser tropiezo para otros. Tropiezo. Tú y yo no debemos ser escándalo, porque la palabra tropiezo es la famosa palabra escándalo, de donde viene esa frase, un escándalo. El Señor dice que tú y yo debemos tener cuidado. Tu testimonio no debe hacer tropezar a otro. Pero es que aquí hay una cadena. ¿Cuándo es que usted hace tropezar a otro? Precisamente cuando tu niño ha muerto. Porque cuando tu niño ha muerto, tú pierdes todo idealismo en el reino, todo gozo por servir a Dios, todo gozo por mantenerse fresco en Dios. Y ya no te importa ni siquiera tu testimonio propio. Ya no te importa que te vean pelear en la calle. Ya no te importa que te vean allá pelear en el barrio, cuando tú no te das cuenta que a lo mejor hay un niño, es decir, hay alguien de una nueva generación que te está viendo. Y tú y yo nos volvemos escándalo. Escándalo. Pero lo que dijo Jesús es peor. Dijo que mejor fuera que se le atara una piedra de molino. ¿Usted sabe cuáles eran las piedras de molino en esa época? Eso era una piedra de molino, mire. ¿Usted se imagina que le aten a usted al cuello una piedra de esa y lo tiren al fondo del mar? No tiene salvación, señores. Por supuesto, Jesús está utilizando una figura, ¿no? La hipérbole, la exageración. Pero es mejor, dice Jesús, que le aten una piedra de esta y lo tiren al fondo del mar. Aleluya. En conclusión, en esta mañana, si miramos a Pablo, en conclusión, señores, Pablo no dejó morir el niño que había en él. Pablo no dejó morir el niño que había en su ser. No importa las crisis, no importa lo que vino, no lo dejó morir. Él conservó su corazón idealista. Él formó generaciones. Él protegió a los pequeños.
Y esos pequeños, ojo, porque otra vez, si usted lee el verso 6 con cuidado, el versículo 6 otra vez, porque hay que leerlo con cuidado. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, ahí ya Jesús no está hablando solo de niños. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los que creen en Él? Los nuevos. Por eso la iglesia debe consolidar nuevos. Se necesitan consolidadores de nuevos. Aquellos que creen son niños. Pero resulta que hay iglesias que han dejado morir su niño. Por eso usted ya no consolida. Es más, a usted le es un fastidio, Pastor Mauricio, otra vez invitar a nuevos. ¡Qué jartera! Entonces se vuelve un escándalo. Una iglesia por allá de otro planeta, en esto del proyecto global que estamos y con el plan vida, uno de los pastores, creo que le decía al pastor Manuel, le decía: ya con el primer semestre fue suficiente, ya para el segundo estamos cansados. Y yo le dije al pastor Manuel: y nosotros que en el segundo semestre va a ser más bravo todavía que el primero. ¿Sabe que hay iglesias que ya están cansadas? Hay iglesias que ya se fundieron porque perdieron el niño. Cuando usted tiene un niño, ¿usted ha visto el niño que se cansa? ¿Cuánto ha visto? Mire, por ahí Elie me ha puesto a hacer cosas. Creo que hay unas fotos por ahí. Yo ahora que tengo nieta con Elie, mire, ¿usted se imagina esto? Uno, mire. Ahora me ha tocado tirarme a piscinas de pelota, mire. Y me ha tocado atravesar cosas raras ahí. Entonces Elie me dice: abuelo, venga conmigo, venga. Yo: no, Elie, por ahí no se puede. Pero ¿cómo que no, abuelo? Venga. Entonces vamos. Yo quiero que oremos. ¿Cuántos todavía tienen sueños acá? ¿Cuántos todavía tienen un idealismo de ver una tierra cambiada? Yo no sé los problemas que tú hayas vivido, pero tú tienes que profetizar que hay vida, que eso que está seco se va a levantar, que eso que está muerto va a vivir, que aunque las circunstancias sean secas y secas como aquel profeta, pero en tu boca hay un milagro. En tu boca hay un milagro. Yo profetizo vida Profetizo vida sobre todo hueso seco para